Hola a todos mis seguidores y seguidoras. Les cuento que sí, había pensado acabar con el canal, desesperanzado de hacerme oír y entender en cosas que considero que son importantes. Pero después me puse a pensar que esto yo lo había hecho pensando en organizar mis ideas y darme orden frente a muchas cosas que veo que pasan. Entonces aquí estamos otra vez en un bulto de anzuelos, donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. Hoy vamos a salir a buscar un pez piedra, una especie marítima venenosa que se llama así porque tiene la característica de camuflarse en el suelo marino simulando ser una piedra. Hoy vamos a hablar sobre la moda de derribar las estatuas de los conquistadores españoles. Y antes de eso, porque también es un ejemplo de la misma tendencia, las estatuas y de las figuras confederadas en la Guerra Civil de Estados Unidos. Hay mucha gente que le parece como muy de buen tono, de buen estilo, decir que hay que devolverle la dignidad a los primeros pobladores de América. No le dan 100 pesos a un indígena en un semáforo. Les parece que huelen feo. Y hay de la niña que llegue a llegar con un novio NASA a almorzar. Hasta ahí les llega tanto amor. A ver, de hecho, hablar de indígenas es más bien un poquito tramposo. Es como si hoy habláramos de europeos y metiéramos en el mismo costal a la ultradesarrollada Alemania y a la atrasada y casi deplorable Albania a la voz de que son europeos. Solo en Colombia había varias docenas de naciones indígenas. Y ni hablar de México o de los Andes. Cortés pudo derrotar a los aztecas porque le ayudaron los pueblos que los aztecas tenían sometidos. Francisco Pizarro pudo vencer al muy poderoso imperio inca. O no vayamos muy lejos, Gonzalo Jiménez de Quesada se pudo asentar en la sabana de Bogotá porque los pobladores originales estaban en guerra civil. De manera que la América precolombina no es ni mucho menos el oasis de paz y tranquilidad que los defensores de un pasado ideal indígena tratan de defender, y los españoles llegaron a alterarlo todo con una cruz en la mano y con una espada en la otra. Cuando uno profundiza el tema, uno se encuentra con respuestas como, pues es que así como no hay estatuas de Hitler. A ver, cuando cayó el muro de Berlín, fueron derribadas por toda la antigua zona de la cortina de hierro estatuas de Lenin, de Stalin, de Marx. ¿Quiénes hicieron eso? Lo hicieron las mismas víctimas de esos regímenes, no unos descendientes centenarios de ellos. Un ejemplo, en 1955 se construyó en la ciudad de Praga una estatua que es una vigorosa contendiente en la clasificación general a ser la estatua más grande jamás construida de alguien que haya gobernado algo. Era una estatua de Stalin. Que después fue dinamitada en 1962. 7 años duró la estatua. Y fue dinamitada cuando en la Unión Soviética se empezó a criticar el culto a la personalidad estalinista. Pero ahí quedó el pedestal, proporcional y correspondiente a la estatua de la que estamos hablando. En 1991, algún arquitecto, algún escultor, le dio por encaramar en esa loma el metrónomo más grande que se ha construido en el mundo. Un metrónomo es una cosa que usan los músicos, por ejemplo, y sirve para una medición absoluta del tiempo. Es una vara que se mueve. Y cuando usted se aproxima mucho al metrónomo, pero mucho, ve una plaquita pequeñita. Esto también pasará. Más ofensivo para Stalin donde esté, en el círculo del infierno que le corresponda, que haber dinamitado la estatua es esa plaquita y ese metrónomo. Nadie ha celebrado, al menos todavía, a Pol Pot en Camboya,
o a Idi Amin en Uganda. El caso de los españoles es distinto. Nadie niega sus crímenes y sus masacres, pero lo cierto del caso es que Hernán Cortés no se levantaba un día diciendo: hoy voy a asesinar a 10.000 aztecas. ¿Mató aztecas? Por supuesto que sí. Y hubiera matado más si hubiera dispuesto de más tropas. También es verdad. Pero estaba en plan de conquista. No estaba en plan de masacrar a nadie. Simplemente así se hacía la guerra. Y la muerte del contrario era una consecuencia natural de la guerra, como sigue siendo hoy. Durante la conquista, los españoles no mataron con sus propias manos a decenas de miles de indígenas. El favor se los hizo, por ejemplo, el general Viruela, que mató a millones de indígenas. Y los que dicen que eso es guerra química, a ver, francamente eso es mala leche y es ganas de quitarle peso al argumento propio. Hernán Cortés ni siquiera sabía la viruela que era, sabía que mataba, pero eso era un beso del demonio, era una maldición divina, era un castigo del universo, pero no era un germen que se pudiera cultivar y lo pudiera lanzar sobre los aztecas. Las estatuas de los militares de la guerra civil no celebran el racismo como entendemos nosotros la palabra hoy. Ahora, que eran racistas, pues qué duda cabe, pero no es así como se entendían ellos. Cuando uno oye el discurso de quienes odian las estatuas, cree que el norte marchó a la guerra a liberar los esclavos por un imperativo moral, sin discutir el amor que tienen los gringos por su mitología. El cuento fue bastante más complejo que eso, y las consideraciones fueron más políticas que morales. Es más, admirándolo como lo admiro, parecería que fue más reprochable que Robert Lee o Jefferson Davis, que fueron los grandes líderes de los Estados Confederados, Abraham Lincoln, un hombre que no era producto del sur y sin embargo negó de forma explícita la igualdad entre blancos y negros. Abraham Lincoln marchó a la guerra, 1, para garantizar la integridad de la Unión, y 2, para acabar con la esclavitud por las distorsiones económicas que introducía ese sistema dentro de la economía global de Estados Unidos. Abraham Lincoln se propuso liberar los esclavos ante todo por consideraciones económicas. Lo hizo sin tener un programa para ellos y varios de los esclavos terminaron peor que como comenzaron. ¿Eso hace de Lincoln una mala persona? No. Así como se le atribuyen a las estatuas de los confederados unos conceptos que ellos no tenían, a Lincoln se le atribuyen unas intenciones y un discurso que él mismo no tenía. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Abraham Lincoln era un supremacista ario? ¿Tenemos que ir a volar el monumento a Lincoln? ¿O nada más le damos cara de simio? Este debate le ha resultado muy, pero muy útil al presidente Trump. Y los abanderados de este debate, por empeñarse en quitar unos muñecos de piedra, le han dado a Trump más votos de lo que cualquier comercial republicano conseguiría darle, lo cual es más bien irónico, considerando que quienes quieren defenestrar las estatuas, por definición, no son partidarios del actual presidente de Estados Unidos. Pero el presidente Trump se ha cuidado bastante de no decirles perdedores, de decir que esas estatuas son un premio de consolación y el reconocimiento a haber participado en el certamen, porque lo importante no es ganar sino competir. Si vamos entonces a dejar de ver lo que el viento se llevó, porque idealiza cenas en jardines, primaveras florecidas, eternas avenidas de árboles para entrar a haciendas, sin reconocer la tragedia de los esclavos, entonces también tendremos que dejar de ver Gladiador o Troya, porque los griegos y los romanos esclavizaron más gente y por mucho más tiempo de lo que hicieron las plantaciones del sur de Estados Unidos. Detrás de la esclavitud en toda América, incluida Colombia, no hubo un sistema ideológico ni una política sistemática para defenderla, como fue el apartheid en Sudáfrica. Fue barbarie pura y simple, el producto de una barbarie económica,
milenaria y completamente extendida. Sobre el papel de los mismos pueblos africanos en la esclavitud se guarda un muy conveniente silencio. Los europeos sí fueron culpables de trata de personas, pero el secuestro masivo, el mayor secuestro masivo de toda la historia, no es un crimen que les corresponda a ellos, porque eran las mismas naciones y tribus africanas las que salían a perseguir otras tribus y llevaban haciendo eso siglos. Cuando el primer europeo llegó al Golfo de Guinea, Antão Gonçalves, le ofrecieron como una mercancía local 10 esclavos que estaban ahí listos y disponibles. Los europeos sí comerciaron con esclavos, pero se quedaban cómodamente en sus barcos o en los mercados costeros esperando a que los mismos pueblos africanos, los mismos pueblos negros, trajeran capturados de otros pueblos negros para venderlos y ellos llevárselos a las colonias. Los europeos no estaban tan locos para meterse completamente solos a una selva llena de enfermedades y con posibles emboscadas cuando les iban a traer lo que ellos habían ido a comprar. Y repito, esos primeros 10 esclavos estaban ahí. No es que los europeos llegaran a corromper a los pueblos de África con oro y con comercio para que participaran del crimen. Sin embargo, vamos a darle la razón. Hay que acabar con la huella de estos abusos. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Pero entonces, hablemos en serio y apuntemos a donde corresponde, porque las estatuas son las que menos representan y lo que pretende debatirse. Ni los blancos, ni la Iglesia Católica son los únicos abusones. Por ejemplo, tenemos que arrasar con las pirámides de Teotihuacán en México. Uno de los generales de esa cultura, Siyak Kaj, masacró miles de mayas cuando conquistó la ciudad de Tikal. Y la cultura Teotihuacán dio pie a la formación ética y cultural de los aztecas. Y los aztecas sí se levantaban determinadas fechas diciendo: hoy vamos a matar 10,000 aztecas, en la cúspide de sus templos. Tenemos que acabar con Machu Picchu y con toda huella de la cultura inca. Los incas eran evangelizadores de la religión del sol como ellas lo entendían, y lo hacían con un celo que pondría verde de envidia a un inquisidor español. Además de eso, los pueblos que iban conquistando en una confederación nominal tenían que aportar en grandes levas gente para el ejército de sus conquistadores. Egipto, Karnak tiene que desaparecer. Karnak es un conjunto de templos fastuosos que empezaron a levantarse cuando los pueblos egipcios del norte aplastaron a los del sur, aniquilaron su religión animista e hicieron de Tebas la capital de su imperio unificado. Y además, en el mismo Karnak, pero no solamente en Karnak, sino en Abu Simbel, se conmemora la super ultra sangrienta batalla de Kadesh, librada por Ramsés II, el mismo del Éxodo, el mismo sobre el cual se cerró el Mar Rojo y lo ahogó, pero después de ahogado, de alguna manera, ganó una de las batallas definitivas de la antigüedad en una guerra ofensiva donde las haya contra el imperio hitita. De eso quedó testimonio, y en el conjunto gigantesco de Abu Simbel, que tuvo que ser movido piedra a piedra por el gobierno egipcio, porque quedaba el templo donde se iba a llenar la gigantesca represa de Asuán. Ríase lo que fue mover esas estatuas. Pero hay que acabarlas. Pues sí, lástima, pero pues a los egipcios les explicamos y ellos seguramente van a entender como parte de todo este movimiento que se está dando. No es políticamente correcto decirlo, pero Gran Zimbabue debe desaparecer. Son las ruinas de la cultura Mapungubwe, que estableció una sociedad de castas
después de masacrar a los pobladores originales, que eran pastoriles versus ellos que eran guerreros, y a los sobrevivientes, los convirtió en trabajadores no de segunda, sino de quinta o de sexta categoría. Eso se llaman esclavos, e incluso peor que esclavos, porque el esclavo por lo menos es una mercancía que había que cuidar, había costado un dinero y era valiosa. En realidad las estatuas no son las que glorifican la conquista. Hay más sangre de indígenas americanos y de negros africanos en las piedras del Escorial que en todas las estatuas que se quieren derribar. Entonces, arrasemos con la infraestructura turística y los correspondientes empleos de más de 3/4 partes del mundo. Arruinemos a los tataranietos de quienes hicieron eso para que les hagamos sentir la ira justiciera del tiempo. Vamos a hacerlo en serio. No habrá Palacio de Versalles, no habrá Valle del Loire en Francia, no habrá Gran Muralla China, no habrá Palacio Imperial japonés. La Catedral Antigua Mezquita de Córdoba o la Alhambra Española tampoco deben existir. No habrá Foro Romano, no habrá huella de las culturas védicas del norte de la India y de Pakistán. Absolutamente ninguna catedral ni ningún templo cristiano de ninguna denominación, ni tampoco musulmán ni tampoco judío. Los estadios tienen que desaparecer porque el fútbol es uno de los productos más acabados del imperialismo inglés. La ciudad vieja de Cartagena tiene que ser incendiada hasta los cimientos, así como Taxco, así como el Vaticano, el puerto de Luanda y todas y cada una de las ruinas de los asentamientos beduinos, árabes, judíos y antiguamente mesopotámicos del África sahariana y del Medio Oriente. Todo eso es la celebración de masacres, de destrucciones, de esclavismos, mucho más extensos, mucho más graves, a mucha mayor escala que lo que ocurrió aquí en América con los conquistadores o lo que ocurrió en el sur de Estados Unidos. Hagamos eso y le creo entonces que el movimiento es en serio, pero me sigue pareciendo una cosa que no soy capaz de suscribir y una forma de pensar que realmente no se corresponde a la mínima sindéresis de alguien que se sabe el cuento pero no sabe la historia, porque son dos cosas que son distintas. Lo que se necesita entonces, ¿qué es? Glorificar y exaltar a los indígenas y a los afros, que tienen figuras que son valiosas y acepto que han sido negadas en la historia. Pero la negación de ellos y su rescate no debe hacerse a costa de las otras figuras blancas. Somos mestizos, somos producto del encuentro como mínimo de 3 grandes razas. Negar una de ellas no cambia la mezcla. En su pasada columna del viernes anterior, Diego Martínez Lloreda se refirió a este mismo tema. Y yo comparto su conclusión, pero no comparto sus razones. Y a esas razones que no comparto es a las que me voy a referir mañana. Porque aquí, como ya ha quedado claro, yo me gano palo uniformemente de mis amigos de la derecha y de mis amigos de la izquierda. Muchas gracias por haber pasado a verme. Gracias por este reencuentro. Recuerden suscribirse dando clic en el botón que está aquí abajo. Den también clic en la campana que les avisará cuando tenemos nuevos videos. Igual nos vamos a seguir encontrando aquí en Un Bulto de Anzuelos. Y gracias por haber estado aquí.